Hola a todos, hoy vamos a aprender a hacer un huerto urbano. Un huerto urbano es simplemente una plantación, que puede ser tan grande o pequeña como tú quieras, de algunas plantas que tienen un uso principalmente gastronómico. Es una buena idea para decorar el balcón de nuestra casa, para entretenernos un rato y, por supuesto, para después usar las plantas en la cocina. ¿Por qué plantas aromáticas y por qué plantas de uso gastronómico? Como sabéis, en Andalucía tenemos una gran multitud de este tipo de plantas, ¿no? Que tienen usos tradicionales pues muy diversos, para infusiones, para la comida, incluso usos tradicionales medicinales. Pues, algunos ejemplos pueden ser el romero, el tomillo, la lavanda, la menta poleo, que se usa pues, frecuentemente en infusiones, la manzanilla. Y como sabéis, en la cuenca del Mediterráneo podemos encontrar muchísimas más, algunas de las cuales son quizás las más famosas a nivel mundial, ¿no? Y que, por supuesto, debido al clima de Andalucía, son muy fáciles de cultivar. Por ejemplo, el orégano, la albahaca, son muy fáciles de cultivar porque aquí tenemos una gran cantidad de horas de sol. Bueno, en general en la naturaleza tenemos muy buen sustrato, muy buena tierra, y además requieren de relativamente poco riego, lo que significa que a la hora de cultivarlos son algunas de las plantas más fáciles de cultivar. En este caso, las plantas que vamos a usar son compradas comercialmente porque de esa manera no alteramos el medio natural, y además pues son semillas que están ya preparadas para ser usadas. El primer paso que vamos a ver es ver los elementos que necesitamos para hacer nuestro huerto urbano. Uno de los principales elementos que vamos a usar, como es el sustrato. El sustrato realmente es el suelo donde vamos a plantar nuestras plantas, y generalmente en este caso vamos a componerlo de dos elementos principales. El sustrato principal, que es pues como le llamaremos la tierra, donde vamos a sembrar, y que en este caso, bueno, yo os recomiendo que sin entrar en demasiadas complicaciones os dirijáis a cualquier tienda local y preguntéis por un sustrato universal o un sustrato para huerto urbano. Es un elemento que suele ser muy barato y que, como hemos explicado, como vamos a plantar especies que, bueno, pues crecen fácilmente en este clima y en este tipo de suelo, cualquier tienda local será capaz de proveeros. Lo siguiente es el subsustrato o una capa de drenaje que vamos a poner debajo para que no se nos encharque la plantación y nunca se nos quede demasiado seca. Es una buena manera de controlar, y en este caso vamos a usar la arlita o arcilla expandida, que son unas pequeñas bolas de arcilla muy ligeras, que luego veremos que ponemos una capa de unos centímetros de grosor antes de echar nuestro sustrato principal. Las semillas, en este caso hemos comprado semillas comerciales que son muy fáciles de encontrar y de plantar. Como veis aquí, detrás de cada paquete generalmente viene indicado pues, las condiciones de germinación, las fechas de siembra, las fechas de floración y la temperatura a la cual se germinan y crecen. Esto es importante para saber cuándo vamos a plantarlas. Algunos buenos candidatos que podéis encontrar en cualquier tienda son la menta, la albahaca, el perejil y, por ejemplo, los tomates cherry, que sin ser una planta aromática también es un cultivo muy curioso. Por supuesto, necesitamos una maceta. Puede ser grande como esta, que vale para plantar varias especies, o puede ser pequeña. Si vamos a usar una pequeña, tenemos que tener en cuenta que quizás solo podamos plantar un tipo de planta, o albahaca, o perejil. Bueno, eso ya depende de vosotros. Es importante que tenga un buen drenaje con algunos agujeros en el suelo, y pensad que si lo compráis grande pues podéis plantar varios y ver la evolución de varias plantas, porque no todas las plantas evolucionan de la misma manera y no todas las plantas posiblemente podremos plantarlas de manera exitosa en el primer intento en la misma fecha. Después, aunque sea un poco más opcional, para germinar vamos a usar estos vasitos de turba. Estos vasitos de turba permiten germinar la semilla y después trasplantarla muy fácilmente, ya que son degradables. Una vez que lo metemos en la tierra directamente, se degradan y no tenemos que someter al brote al estrés de sacarlo por completo, el peligro de dañar las raíces, sino que de esta manera es mucho más fácil y además permiten su identificación.
Y después vamos a usar para el primer paso algún tipo de superficie. Yo en este caso voy a usar una bandeja de horno vieja y un bolígrafo. Aunque no es obligatorio, de nuevo, esto nos ayudará mucho a la hora de ser higiénicos y no ensuciar demasiado. El primer paso será germinar nuestras semillas. Os recomiendo siempre que lo hagáis en una zona que tenga mucha luz, pero donde la luz solar no dé directamente sobre la superficie donde vamos a colocar nuestros semilleros, nuestros vasitos de turba, porque si lo hacemos así podría quemar la semilla, o sea, podría causar una pérdida de agua demasiado importante, y en este primer paso es vital que la semilla permanezca siempre húmeda, para que de esta manera dé un pequeño brote y después, una vez que tengamos cierto tiempo pasado, podamos trasplantarlo a nuestra maceta. Algunas de las cosas que necesitaremos es el sustrato. Yo os recomiendo que para hacerlo más cómodo lo paséis a una recipiente o un poco más pequeño para que sea más manejable. En este caso además vamos a usar una cuchara de plástico, no vamos a usar una pala para, bueno, pues que sea más fácil rellenar los vasitos de turba. Vamos a necesitar los vasitos de turba. Vamos a necesitar, por supuesto, nuestras semillas, en este caso por ejemplo sería de orégano, y vamos a necesitar, como dije antes, una superficie. Yo voy a usar una bandeja de horno antigua que ya no uso. Vosotros podéis usar papel de periódico. Tened en cuenta que la superficie donde pongamos nuestros vasitos se va a mojar, entonces de esta manera evitamos mojar cualquier superficie. Además, como dije antes, tenemos un bolígrafo o cualquier varilla pequeña. Yo por ejemplo voy a usar esta varilla de incienso, y os recomiendo usar un rotulador para marcar las especies que vamos a ir plantando. Bueno, como veis, he marcado en un papel algunas de las semillas para que las podáis ver y veáis los distintos tamaños. Recordaros que habrá que hacer pequeños huecos, agujeros en el sustrato, y que a menor tamaño de las semillas, menores estos huecos habrán de ser. Debemos intentar siempre que en cada agujerito haya solo una semilla, ya que una semilla tiene la potencialidad de convertirse en toda una planta, y después tendríamos que retirar algunas de ellas si tenemos demasiadas. Recomiendo siempre empezar por las semillas más grandes, que son las más fáciles de coger y situar. Y bueno, recordaros que existe un aparato especial, semillera, que ahora vamos a usar porque bueno, es quizás una herramienta demasiado dedicada para este pequeño proyecto. Y bueno, también recordaros que no todas las semillas germinarán, porque ahora mismo, o cuando estáis haciéndolo, no se dan las condiciones de germinación. No todas las semillas pueden germinar en la misma fecha. Bueno, ya tenemos aquí nuestros vasitos de turba. Además, los hemos marcado con qué vamos a plantar en cada uno de ellos para que sea más fácil identificarlos luego. Lo primero será, con una cuchara, empezar a llenarlos de sustrato. Fácilmente, simplemente sin compactar demasiado y siempre dejando cierto espacio superior. Por ejemplo, y equilibramos un poco y hacemos esto con todos nuestros vasos de turba. A continuación, cogeremos nuestros vasos de turba y con una herramienta fina haremos unos pequeños agujeros, siempre recordando que dependiendo de la especie lo haremos más profundo o menos, dependiendo del tamaño de la semilla. Como vemos, debe ser muy sutil. Simplemente. Y siempre intentando no hacerlos en el borde. Con 5 o 6 nos bastará. Por ejemplo, el tomillo, que tiene una semilla muy pequeña, podemos simplemente con un pequeño toque nos bastará. Hay quien prefiere incluso hacer una línea donde poder meter algunas semillas.
En el siguiente paso, por ejemplo, empezaremos con las semillas más grandes, por ejemplo el perejil. Intentaremos introducir una semilla solo en cada agujero. Y en otros casos simplemente podemos coger, por ejemplo, la albahaca, poner algunas semillas y en el caso de que alguna no caiga exactamente en un agujero, simplemente ayudarlas. Siempre con mucha delicadeza y sin introducirla nunca más de 5 milímetros. Por último, lo único que nos quedará es simplemente tapar la semilla. En el caso de, por ejemplo, las semillas grandes fáciles de ver, será muy fácil porque podremos hacerlo con el mismo bastoncito o bolígrafo que hayamos usado. En el caso de las semillas más pequeñas, lo más fácil a veces es simplemente añadir una muy fina capa de sustrato en la propia plantación. Bueno, pues una vez que tenemos nuestras semillas enterradas, recordad especialmente que si habéis añadido sustrato por encima, debe ser una capa muy fina y siempre sin compactar. Y os recomiendo de hecho que la soltéis un poco removiéndola antes de meterlo, tal que de esta manera, si movéis un poco y cogéis, intentad coger siempre la parte más suelta. Una vez que hemos hecho todo esto, llega la hora de regar. Para este paso no vamos a usar regadera, sino que vamos a usar pues lo que tengáis por ahí más a mano, que permita simplemente pues echar unas gotas para ir controlando la cantidad de agua. Recordad siempre regar desde los bordes para no arrastrar las semillas hacia el centro. En este caso vamos a usar una botella de agua común y corriente, pero que tiene un boquel simplemente que permite echar unas gotas. ¿Cuánta agua hemos de echar? Pues es un tema de apreciación, que la tierra debe estar húmeda y como vemos los vasitos de turba empezarán a mojarse, pero intentando siempre no encharcar, sino que una vez que veamos que el vasito de turba ha empezado a mojarse de manera homogénea, será suficiente. Y para completar la germinación, recordemos que debemos estar muy pendientes de repetir este paso generalmente cada día o cada 2 días si no hay demasiada luz solar, para que la tierra siempre esté húmeda. Una de las pruebas más populares hecha simplemente de manera manual es tocar con un dedo la tierra, y si se nos queda algo pegado pues aún está húmeda. Entonces vamos a estar como vemos, con tal de que el vaso de turba esté mojado pero no se encharque, nos bastará. Yo siempre recomiendo echar unas gotas primero, esperar un rato y ir apreciando. Entonces, por ejemplo, el albahaca quizás todavía me tendría un poco más, pero siempre muy poca agua. Es importante que la tierra esté húmeda, pero sobre todo que no ahoguemos a nuestras semillas. Y de momento eso es todo. Iremos haciendo el progreso pues cada 3 o 4 días, como hemos dicho antes. Ciertas semillas pues germinarán en menos de 5 días y otras semillas pueden tardar hasta un mes. Y de cualquier manera no nos preocuparemos porque, como hemos comentado, debido a la temperatura, ahora mismo no nos germinarán todas las semillas que hemos plantado. En este caso, vosotros en vuestras casas simplemente plantad las que se corresponden con la temperatura actual.